Muy bien, ese es el programa de Armando Diálogos con Armando Ochoa, Armando Mesa, y hoy tenemos una invitada de lujo. Bienvenida al programa de Armando Diálogos. Qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, doctor. La doctora tiene temas muy importantes para nuestro auditorio, para nuestra comunidad en Durango, y quizás el público, algunas personas lo conocen, pero otras personas no la conocen. La doctora se dedica a un problema muy importante, que es el asunto de la salud mental, de las dificultades que te pasan por nuestra mente, que pasan por nuestro ser de alguna manera también, y de cómo de repente nos sentimos a veces extraviados o a veces reencontrados con nosotros mismos. Y sería muy bueno que nuestro público en general pudiera conocer a esta doctora, que es en realidad toda una institución en Durango. Yo creo que muchas personas la conocen, pero ahorita tendremos la oportunidad de conocerla por ella misma ante este público. Doctora, si quisiera presentar al servicio público. Sí, cómo no. Primeramente agradecer a los Armandos. Sí, gracias. Gracias, doctor Armando, por la invitación. Y bueno, pues efectivamente es un tema, tenemos que psicoeducar a la población, porque también es un tema en donde existe mucho estigma. Y el estigma va de la mano con el desconocimiento y la ignorancia de los problemas de salud mental. Quiero decirle que ha habido un rezago histórico en la atención en salud mental, no solamente en México, sino en muchos países. Y esto ha traído como consecuencia que, bueno, hayan aumentado. Antes de la pandemia ya había muchísimos problemas de salud mental, que ahorita vamos a entrar en tema, y que no, en los países apenas, como en México, se está estructurando, precisamente buscando la manera. Como yo les digo, hay que vincular a la salud mental a la salud pública para empezar a manejar los problemas, y desde la comunidad, porque la salud siempre tiene que surgir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, desde el área comunitaria. Y entonces, bueno, los problemas de salud mental están presentes, y tenemos que ver a la salud mental desde un punto de vista integral, holístico, integral. No debemos de ver nada más el árbol, sino el bosque. ¿Por qué? Porque hay cantidad de circunstancias que influyen precisamente en la salud mental. Todo influye en la salud mental. Las personas nos preocupamos por otros órganos del cuerpo, como el estómago, como los pulmones, como los riñones, y bueno, tienen sus síntomas, pero hay un órgano que es el que controla y maneja todas las acciones conscientes e inconscientes del ser humano, que es el cerebro, y también se enferma. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una gastritis, pues los síntomas son en el estómago, que nos arde, que estamos distendidos, nos dan medicamento y el medicamento va directamente al estómago. Pero cuando nos enfermamos del cerebro, porque también hay enfermedades de salud mental que tienen un componente genético hereditario, psicosocial, pues lógicamente la pobreza, que es un factor muy importante, las desigualdades sociales, que esto va generando de manera importante la problemática y los trastornos de salud mental, ¿sí? Entonces creo yo que pues soy la doctora Ruiz Canán y soy psiquiatra. Ahorita, hasta el momento, ya después Dios dirá, estoy como directora del Instituto de Salud Mental, que dicho sea de paso, lo creamos desde hace 17 años, el instituto, viendo precisamente, adelantándonos a las situaciones que ahora actualmente se están presentando en la sociedad. Y nosotros acabamos de hacer también un congreso que sería el segundo congreso estatal de salud mental, porque hemos hecho otros congresos de talla nacional. Y este congreso último fue precisamente en relación a lo que es el tema, pues es violencias, las violencias y su dimensión en la sociedad, ¿sí? Y entonces lo acabamos de pasar el 16 y el 17 de noviembre, que fue ahí en el 450, y con la temática de las violencias lo hicimos de manera tripartita.
se invitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud a través de lo que es el Instituto de Salud Mental. Vino algunos ponentes, algún ponente de fuera del Estado, ¿sí? Y bueno, tocando los temas que tienen que ver, la interrelación precisamente, importante que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Entonces fue un congreso donde tuvimos afortunadamente saturado, porque a la gente le interesa mucho la temática de salud mental, y fue en estas tres dimensiones. Y bueno, vinieron también, participaron gentes de seguridad pública, porque le comentaba que la salud mental la tenemos que ver de una manera integral, y la salud mental, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la ausencia de enfermedad biológica, donde el individuo tiene plena conciencia de su bienestar físico y mental para poderse desarrollar de manera adecuada y poder aportar algo a su comunidad. Doctora, me llama mucho la atención lo de este congreso, porque ciertamente una dimensión de la alteración de la salud mental o la enfermedad mental está vinculada al ámbito de la violencia, justamente. Sí, me llama mucho la atención porque ahí donde hay violencia quizás nuestra salud mental está muy deficiente de alguna forma. Claro, la agresividad es innata en los seres vivientes, porque la agresividad es un mecanismo de defensa, es una forma de reaccionar para defendernos y para seguir con la procreación de la especie, ¿sí? Cuando tenemos amenazas y que está invadido nuestro territorio o que vamos a recibir algún problema, alguna agresión, entonces se responde cuidando el territorio. La violencia es aprendida y lógicamente que las sociedades, digo, desde un punto de vista antropológico, no se sabe a ciencia cierta de que hayan sido desde hace 10.000 años que la gente fuera violenta. Al contrario, ellos tenían, como eran nómadas, tenían que vivir en equipo, se fortalecían en equipo, eran cazadores, ¿sí? Recolectaban frutos, etc. ¿Sí? Entonces se unían pues los equipos y no había esa violencia. Ya se establece la violencia cuando ya hay propiedad privada, cuando hay jerarquías, y entonces recordemos que las violencias son la violencia estructural, la violencia cultural, que son invisibles, pero que las vivimos en muchos de nuestros países, y la violencia directa, que esa es la que se maneja con la violencia verbal, física, pues la delincuencia, los homicidios, etcétera, ¿sí? Entonces sí, es importante que la violencia sea tratada y se busque precisamente ir quitando esa circunstancia de vivir cada vez en etapas de mayor violencia a través de la evolución del ser humano, ¿sí? Y eso nos ha traído como consecuencia que vivamos en una sociedad, vivimos en una descomposición social, porque no es normal, nadie nace siendo violento, es aprendido, vuelvo a repetir, y hemos dejado de lado la esencia del ser humano y lo que nos da el sentido de pertenencia como familia, como sociedad, y es una necesidad que tenemos todos los seres humanos en el planeta, ¿sí? Qué interesante. Voy a meter un poco mi cuchara de algo personal. Uno de mis temas favoritos fue el tema de Ahimsa, justamente lo inverso, la no violencia. Todo lo creado por Gandhi en su momento, o por viejas tradiciones, digamos, budistas. Qué interesante. Y ciertamente uno de sus principios es no maltratar a ningún ser vivo. ¿Sí? Y eso estamos hablando ahí de otro tipo de, pues, de salud mental, ¿sí? De un frontal muy elevado, digamos. Claro. Qué interesante. No sé por qué no me enteré a tiempo, pero yo hubiera estado ahí. Ese tema es absolutamente atractivo para mí. Y fíjese que tuvo muy buen impacto los diferentes temas, se tocó inclusive la violencia cibernética o en las redes, claro. El daño que hace en los jóvenes, pues la violencia de género, le comentaba la violencia cultural y estructural, como decía Galtung, que es sociólogo,
y él hace este tipo de estructuras de la violencia, y entonces es el racismo, el clasismo, todo este tipo de situaciones que hacen que haya las diferencias entre los seres humanos, ¿sí? Y bueno, la salud mental es algo muy importante, es trascendente. Apenas algunos países están desarrollándose en función de lo que debe de ser la salud mental. Ahora yo quiero decirle algo muy importante, ¿sí? En relación a la salud mental. Dijimos la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero yo tengo mi propia reflexión, como usted decía, hay que reflexionar. Sí. Yo digo que tanto en el pasado, el presente, así como en el futuro, no habrá política perfectible si su quehacer es ajeno a resolver necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales del ser humano, claro, de manera integral, ¿sí? Claro. Entonces, ¿por qué hay enfermedades también de salud mental? Porque muchas de ellas también están determinadas por algo que se llama epigenética. Los genes no cambian. Sí. ¿Cómo se traduce? Sí. La epigenética, si gusta, es un poquito largo. Okay. Vamos a manejar el asunto para darles una explicación importante de lo que sería la epigenética asociado a lo que son la salud mental, porque la epigenética no va nada más asociada a la salud mental, va asociada a otro tipo de padecimientos. Sí, a todo el soma humano. A todo el soma humano, sí. Es correcto, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que la salud mental tenemos que verla desde un punto de vista antropológico, sociológico, socioeconómico, cultural, y que tiene muchas aristas. Si no hay salud mental, no hay salud física. Si no hay salud mental, no hay salud familiar. De 10 familias, en 8 familias hay violencia intrafamiliar en este país. Si no hay salud mental, no hay salud social. Claro, si no hay salud mental, no hay salud institucional, pública o privada. Y si no hay salud mental, no hay salud política. Claro. Bueno, viéndolo bien, es muy amplio todos esos términos sobre la salud y todas las afectaciones que puede ocurrir en caso de que esté ausente entre nuestra condición humana. Yo, al menos en estos primer corte, me di cuenta de que mi concepto de salud mental era muy estrecho. Ya vino y ya nos amplió la dimensión del concepto de salud mental. Y ya también capté que la importancia de una salud mental es más allá de un asunto meramente, digamos, médico. Así es. Que sí tiene esa dimensión médica, pero en realidad invade y permea todo el contexto social, y que aparte, bueno, la violencia, que es el tema del Congreso, la violencia tiene múltiples caras, por lo que vemos, y muchas dimensiones. Tiene desde actos muy sutiles de una simple negativa hasta los golpes más horrendos que puede los seres humanos vivir, y desde una dimensión como quizás ahorita la guerra en Gaza, bueno, de Israel contra Gaza, hasta, digamos, negarle la herencia a alguien, y pasa por muchos elementos de la vida cotidiana, pero también en muchos momentos de la vida, digamos, si así se podría decir, extraordinaria, digamos, o muy relevante. Así que ese congreso, ¿quiere agregar algo más, doctora? Mire, porque me imagino que ha de haber sido muy interesante, algunas afirmaciones, algunos acercamientos a este fenómeno. Sí, claro que sí. Hubo temática como violencia moral, ética de las víctimas, estatus de la violencia digital en el Estado, avances y repercusiones, además de la conferencia magistral Génesis, Desarrollo y Consecuencia de la Violencia Escolar. Esa fue impartida por el doctor que vino ponente, el doctor José Gómez Herrera, profesor titular de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalca, UNAM, y fue en la segunda etapa, popularidad juvenil a través de actos violentos, el like en las redes sociales, como estímulo promotor de violencia en las redes sociales, la violencia destilada desde el poder, la protesta social y la violencia, que es muy interesante, nutrición y violencia y su correlación con la salud mental. Y hubo un foro también que se llama Violencia en el contexto de salud obstétrica, geriátrica y oncológica. También hicimos todo, cada vez que hacemos congresos, lanzamos convocatoria
para que participen con trabajos de investigación los muchachos que tienen que ver con temáticas de salud mental. Y siempre hay premios del primero, segundo y tercer lugar. Entonces son temas muy interesantes que hicimos también. El tercer lugar de la temática, quien ganó el premio con su trabajo de investigación, Trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia en el estado de Durango, de los autores Nadia María Albergue Miranda y Paola Itzel Hernández Ramírez, de la Universidad Vizcaya. En segundo lugar, Explorando el cerebro suicida, genes diferencialmente expresados en la corteza frontal y su vínculo con la glía, de los autores Daniel Francisco Ramos Rosales, Cristian Echeverría Carrilla, Francisco Javier, bueno, que son varios de la Universidad Juárez del estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez. Y en primer lugar, efecto del suplemento de magnesio y vitamina D sobre la ansiedad y depresión en sujetos de síndrome post-COVID, de los autores Karen Orona Díaz, Luis Cimental Medina, Maya Orranti Itzel Cisneros Ramírez, Marta Rodríguez Morán y Fernando Guerrero Romero, de la Unidad de Investigación Biomédica del Seguro Social, ¿sí? Entonces, participaron gente también del Instituto de Salud Mental. Hubo una obra de teatro alusiva a lo que es el patriarcalismo y la violencia de género. Estuvo la maestra Patricia Martínez, catedrática de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. El doctor Marco Antonio Vázquez Soto, ¿sí?, que también fue ponente. La doctora Viviana Emanuel Soto Villarreal, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito. El maestro Adrián Guadiana del ISMED, el doctor Manuel Salazar, que es psiquiatra del ISMED, la doctora Nayeli Ortiz, psiquiatra también del ISMED, el doctor Gabriel Molotla, también del ISMED, la doctora Carla Camarillo, que es psiquiatra, la maestra en psicología Laura Sánchez, que fue el foro, y el maestro en psicología Alejandro Reséndiz, ¿sí? Entonces, como usted verá, hubo una participación muy fluida, muy importante, en función de psicoeducar a la población, que tengamos el entendimiento que la violencia no es normal, que hay muchos factores que generan la violencia en el ser humano, como las violencias silenciosas o invisibles, como decíamos, la cultural y la estructural, y que, bueno, en muchas ocasiones hay intereses políticos de por medio, porque así es la violencia estructural, porque es el sometimiento de una persona con el otro, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y creo que la dignidad del ser humano no puede ser transgredida por estas circunstancias de los distintos tipos de violencia que existen en el planeta. Es una otredad que la puedes cosificar y que la puedes maltratar, que se oye, bueno, yo lo veo ahorita, de repente pasó por mi mente esta relación de cómo una persona o una perspectiva de un ser humano con respecto a otro puede ejercer violencia en aras de que él se sienta superior y quizás mire a la otra persona inferior. Hay algo de eso, quizás uno de los motivos principales de la violencia es que al mirar al otro lo miramos, primero, no con simpatía, y en segundo lo vemos disminuido de alguna otra manera, y uno con poder quizás aprovecharse de esa aparente disminución o aparente abuso que puede uno cometer. Estos mecanismos, digamos, son muy antiguos, muy antropológicos por una parte, pero también muy psicológicos. También estaba viendo en todo lo que está diciendo es que ese fenómeno no puede ser abordado con una sola mirada, sino que tiene que tener múltiples miradas, incluso hasta la literatura supongo que puede aportar muchas cosas interesantes de los vínculos humanos a partir de la violencia o a partir de la posibilidad de la no violencia también. Me gustaría saber, ¿sí tenemos posibilidades de librarnos de este camino de la violencia? Para mí es un tema que siempre me ha fascinado. ¿Cómo podernos despojar de esa cultura milenaria, porque es milenaria, de imponerse por la violencia? ¿Cómo entrar a una dimensión, lo voy a decir así, un poquito más búdica? No sé si sea el término, yo sé que no es el término científico, pero con eso quiero decir como una relación más iluminada en términos de una conexión humana
más equilibrada. ¿Es posible? Bien. Sí, es posible. Repito, desde el momento en que hay jerarquías, hay el poder el uno sobre el otro, en donde crece la ambición del ser humano, en donde esa circunstancia genera precisamente que no todas las personas están capacitadas para manejar el poder. El poder se hizo para servir, no para servirse. Claro. Y ahí es donde viene la enfermedad del poder, ¿sí? Y entonces el poder se convierte en enfermedad porque es algo que no pueden estar sin poder y siempre tienen que tener subalternos o alguien a quien manipular, porque la mentalidad del oprimido es el arma más poderosa del opresor. Para que haya un oprimido, tiene que haber un opresor, ¿sí? Y entonces, bueno, esas son circunstancias. Ahora, hay algo muy importante que tenemos los seres humanos, doctor. La conducta del ser humano, todo lo que mueve, el motor que mueve la conducta del ser humano son las emociones, positivas y negativas. ¿Qué pasa cuando fomentamos las emociones positivas? Como es el amor, el respeto, la dignidad. Entonces, en la crianza desde pequeños, nadie nace enseñado para ser papá y mamá. Claro. Y entonces hay que empezar a enseñar a los padres de familia, quienes quieran ser padres de familia, a los actuales, ¿sí? A los presentes y a los que tienen todavía hijos, niños y adolescentes, para que sepan cómo se tiene que manejar esa crianza positiva. La crianza positiva tiene que llevar un componente, porque si no tuviésemos emociones, pues no existiríamos, así de sencillo, ¿sí? Y de las emociones positivas, el afecto, el amor, demostrado física, verbalmente y en actitudes, el respeto, la dignidad. La dignidad es un valor muy importante, en donde el mismo individuo se respeta, se cuida y tiene la capacidad de poder respetar al otro, de ayudar al otro, para poder pedir que no le pisotee su dignidad, ni usted pisotearle su dignidad, y no solamente a los seres humanos, a todos los seres vivientes a la comunidad viviente del planeta, ¿sí? Entonces es aprendizaje, es crianza positiva, asociado a lo que estamos generando como sociedad, que vuelvo a repetir, vivimos en una descomposición social. Y esta descomposición social se traduce en que todos los seres humanos del planeta, sea del color que sea, amarillos, cobrizos, negros, blancos, del color que usted quiera, tenemos necesidades muy importantes a cubrir, biológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales, lo que le decía hace un momento, y que tenemos que cubrirlas porque es un continuo, desde que está embarazado, de que papá y mamá deciden embarazarse, desde ahí empezamos con el manejo adecuado de lo que es la salud mental, por la epigenética, que no hemos tocado el tema, pero bueno, se nos va el tiempo de alguna forma. Hay que cubrir las necesidades biológicas, como es el oxígeno, el agua, el alimento, el hábitat. Las necesidades psicológicas es el afecto, es la crianza positiva, es la comunicación. La comunicación se ha roto, ¿sí? Ya no hay comunicación entre padres y madres, porque la gente tiene que salir a trabajar, papá y mamá, entonces viven en la misma casa, pero no se conocen y no se saben comunicar, porque además hay un tipo de comunicación que está dando problemas, que es un arma de dos filos, pues las nuevas tecnologías. Antes llegaba el señor a la casa y le decía a la señora: ¿por qué están prendidas las 3 televisoras? Es que la cuarta está descompuesta, ¿sí? Se va perdiendo esa comunicación tan importante y esencial que es entre los padres de familia, los hijos y el resto, porque el ser humano por naturaleza es sociable, no puede vivir aislado, ¿sí? Y me hizo pensar en algo. Yo tuve las lecturas de Rosenberg, un hombre que habla sobre la comunicación no violenta. Exactamente. Y me encantó sus argumentos. Él dice una cosa que me llama mucho la atención. La violencia a veces inicia con la palabra, a propósito de la comunicación. Antes de que se exprese otra cosa, en algún momento uno destila una palabra que va muy próxima ya a la ofensa y muy próxima a faltarle a la dignidad de la otra persona. Pues estamos aquí con la doctora Soledad Ruiz Canán en esta interesante entrevista. Bienvenida a este espacio de Armando Diálogos, doctora. Armando, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Y bueno, pues estuvo con nosotros también el compañero Armando Mesa, el antropólogo
filósofo, y bueno, muy interesante lo que empezaron a platicar. Y hoy escuchándolos me surge esta pregunta, doctora. ¿Qué sería, cómo podríamos definirle a nuestro público la salud mental? ¿Por qué sería importante, o cómo sabemos si nuestra salud mental está bien o mal? ¿Y por qué es importante saber de esto? Bueno, la salud mental, mencionaba yo hace un momento, que es la ausencia de enfermedad biológica, psicológica, sociocultural, espiritual y medioambiental. Así como decimos salud mental, es buscar estar sanos, porque luego cuando no tenemos una psicoeducación de ser preventivos, de detectar de manera oportuna los problemas, no solamente de salud mental, de otro tipo de padecimientos, pues lógicamente no tenemos que andar buscando la enfermedad, tenemos que preservar la salud. Y entonces dentro de la salud mental, pues se alteran algunas funciones. Hay enfermedades que tienen un componente genético hereditario, que son un componente hereditario socialmente, circunstancias que influyen o factores de riesgo, como son la pobreza, las desigualdades sociales, la falta de empleo, el que el ser humano no viva de una manera digna. La manera digna de vivir del ser humano es cubrir sus necesidades, como lo mencioné hace un momento, desde lo biológico, psicológico, sociocultural y espiritual, porque si no tenemos estas partes cubiertas, el ser humano empieza a entrar en un sentimiento que se llama frustración, y la frustración genera autoagresión y heteroagresión. ¿Por qué no preguntamos y decimos, debemos de preguntarnos en la sociedad, ¿por qué se nos suicidan los jóvenes? ¿Porque tienen cubiertas todas sus necesidades? Porque las demandas sociales y la globalización nos exige demasiado y no estamos a la par de esas necesidades, de cubrir esas necesidades sociales, porque tenemos un sistema todavía de composición social, o desde un punto de vista de la sociedad, que no cubre de manera digna sus necesidades, porque debemos entender que hay desigualdades sociales de manera muy importantes que van de la mano con los problemas de salud mental. Está lo que son los problemas que son genético-hereditarios, que son también epigenéticos. Epigenéticos, le decía yo al doctor Mesa, que tan amablemente estuvo aquí con nosotros, el ADN no cambia de los seres humanos, pero cuando hay factores externos, desde que mamá está embarazada, que son negativos, entonces hagamos de cuenta, epi es encima de lo que es la genética. La genética es aquello que nos da el color del pelo, de los ojos, de la piel, nuestra estatura, nuestra complexión. Epigenéticamente, cuando tenemos factores de riesgo negativos, entonces hay una metilación, un cambio bioquímico, y entonces se sobrepone a los genes y se expresa posteriormente la epigenética en la adolescencia y en la adultez, y muchos de los factores de violencia verbal, física, violencia intrafamiliar, lógicamente se traducen en factores de riesgo para que en esa epigenética lo desarrollemos en la adolescencia y en la adultez, como son los trastornos de ansiedad, como es la depresión, aparte de la carga genética. Enfermedades como la diabetes, un factor de riesgo. En México tenemos el primer lugar a nivel internacional en obesidad infantil, es un factor de riesgo, y tenemos una predisposición hereditaria a desarrollar diabetes se juntan ahí. Se juntan, ¿sí? Entonces esos factores de riesgo no nos los da nada más que la mala alimentación, la alimentación chatarra, el consumismo, lo que nos manejan desde un punto de vista psicológico, la mercadotecnia. La mercadotecnia es algo muy importante que mueve la conducta del ser humano, manipula la conducta del ser humano, crea necesidades donde no hay necesidades, y rápido vamos y nos comportamos para consumir lo que nos hacen sentir que necesitamos, ¿verdad? Que ese es el consumismo. Entonces, por dar el ejemplo de lo que es la obesidad infantil, que luego se traduce en lo que es la diabetes, que es un índice muy alto de diabetes que tenemos en este país. Y bueno, en cuanto a la salud mental, pues no está ajena que la violencia, la pobreza, las desigualdades, la posibilidad de tener los servicios médicos, los servicios educativos, a lo que tiene derecho un ser humano como derechos humanos,
porque todos tenemos derechos precisamente a tener esas circunstancias que se tienen que generar en cada país, en cada política pública que tengan los países para poder tener una sociedad más justa socialmente, que exista la justicia social, para que haya esa equidad en cuanto a cubrir las necesidades meramente dignas del ser humano en todos estos aspectos, ¿sí? Podríamos decir que entonces en esta combinación de nuestra herencia y nuestro contexto nos hace, por decirlo muy coloquialmente, sentirnos mal emocionalmente, sentirnos frustrados, sentirnos tristes, deprimidos, ansiosos, y bueno, pues tendríamos que plantearnos, y yo celebro mucho la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque es de las pocos áreas donde tiene una visión integral del ser humano, ¿no? Por supuesto. Y creo que allí es importante que los seres humanos, los ciudadanos, pero también los gobiernos entiendan que por eso es importante atender todos los aspectos del desarrollo humano y no nada más algunos. Así es, la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años antes de la pandemia ha puesto en la mesa la necesidad de tener una salud mental o de apostarle a la salud mental en las políticas públicas que cada país tiene, que ha sido muy difícil porque realmente hay un gran desconocimiento de lo que es realmente la salud mental, y dentro de la salud mental pues tenemos los trastornos mentales o los trastornos psiquiátricos, que algunos, vuelvo a repetir, son hereditarios, otros provocados por las circunstancias en las que vive el ser humano, y que bueno, la crianza, que es algo tan importante, tenemos que empezar a generar individuos sanos, cubrir todas sus necesidades, pero si esto no existe, Armando, pues lógicamente que vivimos en la descomposición social, como le decía yo al doctor Mesa, ¿no? Y hay síntomas individuales y también hay síntomas sociales de la descomposición social, como cuál, la corrupción, las violencias en todas sus expresiones, las adicciones, que son importantes en todo el mundo, y algo que también es importante, pues los jóvenes se nos están embarazando a muy temprana edad, ¿sí? Y la punta del iceberg, el suicidio, que es multifactorial, porque no se cubren muchas necesidades del ser humano. Le decía que no cubrir las necesidades básicas elementales nos da un sentimiento de frustración, y la frustración va de la mano con la autoagresión, la heteroagresión, y esto se conforma que va con la violencia, o sea, es la aprendida violencia contra sí mismo y contra los demás. Pero también es cultural, porque pues venimos, si en nuestra casa nos dieron chancletoterapia para educarnos, pues ya estamos ejerciendo una violencia, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a darle la importancia que tiene la grandísima capacidad que tiene el ser humano de crear otro ser humano, pero ¿a qué mundo lo traemos? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que la deshumanización que estamos viviendo, yo digo que la vacuna más importante para la deshumanización es atender, y será siempre, la salud mental. Dice que son dos reflexiones y la pregunta, y quisiera preguntárselas. Uno, de las cosas más importantes que cualquier ser humano quisiera sentir es sentirse bien. Así es. Y sentirse bien pues es una cuestión emocional, ¿verdad? Por supuesto. De hecho se habla, tal vez sea una palabra demasiado fuerte, ser feliz, ¿verdad? Tal vez no lleguemos a tanto, pero sí sentirnos a gusto, sentirnos bien, satisfechos y demás. Sentir en armonía, diría José Saramago, que sentir armonía con la vida. Eso es algo muy importante, la salud mental, por eso. Y el otro aspecto que yo quería preguntarle es que yo tengo entendido que el crecimiento de las enfermedades más altos están en el área de la salud mental, más que en otras áreas, que obviamente que también son muy graves, pero que incluso, y terminaría preguntándole esto, ¿qué tanto porque se dice actualmente que muchas de nuestras enfermedades que les llamamos físicas están muy relacionadas con nuestro malestar emocional? Lógicamente que existe lo que es el síndrome del trabajador quemado en las instituciones públicas y privadas, existe en el día a día, en el vivir cotidiano, en el estrés permanente, constante, y entonces surgen lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Muchas de las enfermedades que van al seguro, al ISSSTE, y que las tratan nada más en la consulta y le dan el medicamento, ¿sí? Las enfermedades psicosomáticas son, por ejemplo, el estrés mantenido, sostenido, que lo que son las esofagitis, las gastritis, las úlceras, las colitis, las artralgias, dolores articulares, mialgias, dolores en los músculos,
que hipertensión hiperreactiva emocional está muy asociado con el síndrome metabólico, ¿sí? Que es el aumento del colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, que está asociado, por ejemplo, psicosomáticamente, hay lo que se llama la alopecia areata, ¿sí? Que se cae el pelo. Entonces, hay muchas enfermedades psicosomáticas que están generadas por el estrés y por la no satisfacción de las necesidades que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? Entonces sí es importante, y la Organización Mundial de la Salud, el síndrome del trabajador quemado es aquel individuo que se siente agotado, que no puede dormir, que tiene trastornos del sueño, de la alimentación y que no tiene esa capacidad de concentración, que se siente agotado por todo y no rinde en el trabajo. Los mexicanos, decía la Organización Mundial de la Salud, que el 82% de los trabajadores en México tienen el síndrome del trabajador quemado, ¿sí? Tanto de lo público como lo privado, ¿sí? Y que entonces todos los países tienen que poner atención a la buena salud mental, no es un gasto. Invertir en salud mental, decía la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, no porque sean hermanos de la caridad, sino que había pérdidas billonarias por los problemas laborales. Y entonces ellos hicieron un estudio multicéntrico en varios países y detectaron que los principales problemas para no rendir, para no ser productivos, son dos, que son los trastornos de ansiedad y la depresión. Y aunados a ellos vienen los trastornos o los problemas de adicciones, que son el consumo de sustancias. Sí, yo le iba a preguntar sobre cómo llegamos a las adicciones, ¿no? Porque claro. Y todo el abanico de adicciones, desde comer mucho, ahorita hablamos de las drogas y todo eso. Estamos aquí con la doctora Soledad Ruiz Canán, directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, y estamos platicando de un tema fundamental, extraordinario, que es el problema de la salud mental. Y bien hemos conversado ya en esta entrevista larga desde un segundo congreso estatal donde se vio el asunto de la relación de la violencia con la salud mental, y ya estábamos viendo las problemáticas de la salud mental y nos quedamos en este asunto de cómo los malestares de las emociones y de la salud nos enferman, pero también provocan otro fenómeno que es muy de nuestra época, que es las adicciones. Es correcto. Las adicciones son no solamente a sustancias como son, por ejemplo, hay drogas lícitas y drogas ilícitas. El alcohol y el tabaco pues son drogas lícitas. Otras drogas pues es la marihuana, el cristal, la cocaína, el fentanilo y otro tipo de drogas a veces sintéticas que están en el ambiente, ¿no? Las drogas tienen la característica de empezar a crear tolerancia desde un punto de vista fisiológico en el organismo, y también lo generan desde un punto de vista psicológico, porque son estimuladores de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Como hace un momento tú decías. Y no solamente las sustancias nos pueden causar adicción. Hay, por ejemplo, las adicciones a la alimentación, a los alimentos, a las compras, la ludopatía, que es el juego, ¿sí? A los aparatitos, que ya está tipificado de acuerdo al DSM-5, y bueno, pues también causa adicción en los niños, en los adolescentes, en los adultos, en los aparatitos, los teléfonos, y esto trae como consecuencias que se alteran las necesidades y la vida normal, las necesidades innatas que tiene el ser humano, como el sentido de pertenencia familiar, la comunicación entre la familia, la comunicación entre seres queridos, el sentido de pertenencia social, que ya nos descabezamos, nos matamos, etc. Bueno, en este sentido, las adicciones, detrás de una adicción siempre hay un problema de salud mental. Eso es lo que lo llaman de manera internacional patología dual. Patología dual porque hay un problema de salud mental e inmediatamente la persona se engancha en el problema de la adicción por los efectos que le causa las sustancias, pero que después van generando un gravísimo problema hasta llegar a situaciones pues críticas, ¿no? Y las adicciones, creo yo, Armando, que es muy importante que nos demos cuenta que los negocios más rentables del mundo son la venta de armas, la venta de drogas y la venta y la trata de seres humanos. Y yo creo que hay que pensar
de una manera más integral, pues a quién le va a convenir de los que tienen el negocio de la venta de armas que se acaben las guerras, que se acabe la delincuencia, ¿sí? Que se acabe la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. Y a quién no le va a gustar seguir actuando. En los países subdesarrollados el 40% son jóvenes, es un mercado muy amplio para el consumo de sustancias, ¿sí? Entonces son los grandes negocios, ¿sí? México es uno de los países que están en los primeros lugares de lo que es la prostitución infantil, tristemente. Entonces sí tenemos algo que nuestra salud mental pues no es armónica, porque no tenemos algo que los países manejan como índice de desarrollo humano que establece la ONU. Y el índice de desarrollo humano nos habla de lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es la posibilidad de vivir una vida sana, cubriendo la salud, cubriendo lo que son las necesidades del estudio, un buen salario y un desarrollo integral humano, ¿sí? A lo que no podemos llegar porque tenemos un índice de desarrollo humano en muchos países pues muy bajo. El país que más alto índice de desarrollo humano tiene es Suiza, ¿sí? Y bueno, es una sociedad distinta, ese índice de desarrollo humano es el factor que se determina, ¿sí? Que los individuos de una sociedad tengan una calidad de vida con justicia social. Y el índice de desarrollo humano en México, del 2020 era de 0.779. Ahora que revisé yo en la ONU, el índice de desarrollo humano, estamos en el 0.756, que estamos en el 86 lugar de 196 países. Eso es importante, esa cifra, porque somos la economía número 15 del mundo aproximadamente. Pero con una desigualdad tremenda. Pero en desigualdad, pero además el índice de desarrollo humano estamos por el suelo. Por el suelo. Sí, siendo un país muy rico. Sí, porque no está mal el número 15 del mundo, no suena mal. Sí, pero... En 200 países, pero... Las desigualdades. Las desigualdades, y obviamente la desigualdad, y es lo que usted dice, ¿verdad? La pobreza genera estos dramas humanos que no nos hacen estar bien, ¿verdad? Pues muy interesante. Doctora, usted habla de la descomposición social, nos está hablando de estas dificultades. ¿Qué podemos hacer? Porque los seres humanos tenemos que sobreponernos a las exigencias. En estas circunstancias que estructuralmente no se van a poder modificar aún, aunque haya la voluntad para ello en corto plazo, ¿qué es lo que tendría que hacer el ciudadano común, la persona que nos está oyendo? ¿Cuáles serían las herramientas? ¿Qué tenemos que hacer? Primero buscar la manera dentro de nuestra crianza. A los mexicanos no nos han creado con una capacidad de ser autocríticos. Todos los seres humanos tenemos cualidades y tenemos defectos. El que diga que es perfecto, pues anda muy malito de su cabeza, ¿verdad? Y entonces, como no hemos tenido una crianza adecuada, positiva, porque hay diferentes tipos de crianza, en la crianza es donde se determina un desarrollo adecuado. Ahorita tenemos un problema, pero debemos de detenerlo. O sea, tenemos que actuar como si estuviéramos en un circo de 3 pistas. En la primera pista, la promoción y la prevención, la psicoeducación, el prevenir, el psicoeducar a los padres de familia, el entrar también con la educación, con los temas de salud mental. Ese concepto que usted dijo es crianza positiva, ¿verdad? Crianza positiva. Hay gente que pueda investigar más sobre ese concepto. Claro, la crianza positiva es aquella en donde se cubren las necesidades del ser humano, biológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales, ¿sí? Y es algo que es muy importante para el desarrollo normal de un ser humano, que tenga la capacidad y la herramienta de enfrentar las vicisitudes y que sea un ser humano resiliente, capaz de enfrentar cualquier situación. O sea, pero importa mucho ni es buena la sobreprotección, pero tampoco el otro contrario, que es la violencia. Es la crianza democrática, donde hay comunicación, interacción, donde se le pide opinión al niño, donde se le pide opinión al adolescente, donde se respeta, porque los padres son muy verticales en la autoridad y a veces autoritarios, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de crianza, que sería todo un tema, pero entonces aquí ahorita creo que tenemos que aprender el respeto y la dignidad de las personas, todos los seres, como le decíamos con el doctor Mesa, ¿no? Todos los seres vivientes del planeta tienen que tener ese respeto, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? En esa primera pista tenemos que ser
psicoeducar a la población, lo que es la salud mental, para evitar las enfermedades. Claro que va a haber enfermedades como cualquier otras enfermedades que son genético-hereditarias, ¿sí? Pero evitar toda una serie de problemas que no solamente son problemas de salud mental o psiquiátricas, socialmente, sino que individuales, sino que también socialmente la sociedad está enferma, ¿sí? Y sus síntomas son lo que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, en la primera pista sería esto, y que las 3 pistas estén funcionando al mismo tiempo. En la segunda pista, la detección, el diagnóstico y el tratamiento adecuado de los problemas de salud mental. Y en la tercera pista, la rehabilitación y la reinserción social. ¿Por qué tenemos que ser de las 3 pistas y la primera es tan importante? Porque si no empezamos con los niños, con la crianza, cómo educar a los padres, cómo educar a los hijos, cubrirle todas estas necesidades, lógicamente que pues yo soy muy idealista, ¿no? Es como uno, dicen, eso es una utopía, no, yo creo que se puede, ¿sí? Entonces, teniendo eso, porque si no empezamos con los niños, se nos van acumulando. Es como querer limpiar el agua del patio con la llave abierta, pues nunca la vamos a poder limpiar. En la segunda etapa, en lo que tenemos enfrente y los problemas que tenemos de salud mental, en donde la salud mental se vincule a la salud pública, para empezar a entrar desde el primer nivel de atención y desde la comunidad a manejar lo que es la salud mental, a hacer trabajos de tamizajes en las escuelas, e ir psicoeducando a los padres de familia, ¿sí? Es todo un proyecto que tenemos que se llama Salud Mental Comunitaria, para poder empezar a paliar, empezar a psicoeducar y empezar de manera de corto, mediano y largo plazo cambiar la conducta del ser humano. Que todo esto que me platica nos lleva a la idea de que la salud mental no es nada más al ahí se va. No. Es todo un arte, es toda una técnica. Con evidencia científica. Donde sí. El eje que usted ha hablado mucho, muy bien, es el afecto, es el amor, es el respeto. Ese es un eje que nunca hay que perder. Es esencial, es el motor que mueve la conducta del ser humano. Cubrir estas necesidades, tanto biológicas, porque podemos dejar de comer varios días y no nos morimos. Podemos dejar de tomar agua varios días y no nos morimos. Pero yo hago la semejanza de las necesidades emocionales del ser humano con la necesidad de oxígeno. Si dejamos de respirar 5 minutos y nos morimos. Entonces, es tan importante lo biológico con lo psicológico, el afecto. Ese es el motor que mueve nuestra conducta. Claro que en la crianza positiva hay límites, es orientar, conducir, alimentar al ser humano, ¿sí? Y darle el rumbo adecuado con la crianza positiva, ¿sí? Entonces, empezaremos a tener una sociedad distinta. Diferente. Aunque nos digan... Hay otro programa mundial muy bueno, disculpe que le interrumpa tantito, es la primera infancia, por eso muchos gobiernos del mundo le apuestan. Invierten porque saben que desde la planeación del embarazo a los primeros 5 o 6 años es importante. Fundamental. Y de los 5 a 6 a los 15, 16 años, pues acuérdese que cuando creamos el Instituto de Salud Mental, proponemos la cartilla de salud mental. Yo recuerdo, sí. ¿Sí? Y ahí está, en los decretos. Y eso nos daría la oportunidad, no solamente es un equipo multidisciplinario que está compuesto lógicamente por el médico general, porque habemos muy pocos psiquiatras en el país, pero los capacitamos, el psicólogo, la trabajadora social, el nutriólogo, el ejercitador físico, la gente que está en seguridad pública para la prevención del delito, pero de manera horizontal con todas las demás instituciones para ir cubriendo todo aquello en la línea de vida que el ser humano no tiene, como agua potable, o sea, lo que hace pobre a la gente, que no tiene cubiertas esas necesidades tan importantes que también lo dice la ONU, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues ha sido muy interesante y muy rica y de muchas pistas y de muchos temas esta plática. Le agradecemos mucho, doctora Soledad Ruiz Canán, directora del Instituto de Salud Mental, que haya estado con nosotros, y la vamos a tener que volver a invitar porque hay muchos temas que habría que ya tocar en lo específico para que pues tengamos más herramientas en esta área tan importante y fundamental para el ser humano, que es la salud mental, y que a veces no le damos mucha importancia. Muchas gracias, y me da gusto saludarla, hace tiempo que no coincidía con usted. No, y muy agradecida con alguien tanto que yo admiro como es usted, Armando, y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues este ha sido el programa de Armando Diálogos. También estuvo con nosotros mi tocayo Armando Mesa, y bueno, pues vamos a despedirnos, y estamos a través de la televisión, pero también a través de las redes sociales en este programa, su programa
Armando Diálogos. Muchas gracias por su atención. Armando Diálogos es armar ideas que cambien al mundo. Arma tu conciencia y síguenos.